Paz y bien para cada uno de ustedes, hermanos todos. Qué alegría volvernos a encontrar en el desarrollo de este curso tomado de la encíclica Fratelli Tutti, donde su santidad el Papa Francisco nos hace varias invitaciones, y en este tema que es tomado del 5º capítulo de la carta, de la encíclica Fratelli Tutti sobre la mejor política, vamos a clamar la gracia del Espíritu Santo para que no solo nos use, sino nos guíe, y para que realmente tengamos en todo nuestro caminar alma misionera. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Baja, Espíritu Santo de Dios, baja a cada uno de nosotros, que estamos siendo llamados no solo a transformar nuestra vida, sino también a transformar nuestro hogar, a participar de la vida social, civil, pero también a participar de la vida política, bajo el espíritu de la verdad, bajo ese espíritu que debe de respetar la dignidad de la persona desde su concepción hasta que llegue el momento del paso a la vida eterna. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y fluye, Espíritu Santo. Haz lo que quieras hacer. Deja que fluya el Espíritu Santo. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que me uses como quieras. Fluye, Espíritu, fluye. Te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque habiendo tú vencido a la muerte, habiendo ascendido a la diestra de Dios Padre, nos has enviado la gracia del Espíritu Santo. Te damos gracias porque es el Espíritu el que nos impulsa, el que nos guía, el que nos anima. Es el Espíritu de tu palabra, es el Espíritu manifestado a través del magisterio de la Iglesia, que tú nos estás llamando a ya no ser espectadores, sino a detenernos en el camino para poder atender, cargar, evangelizar y festejar con todos nuestros hermanos, en especial con los más marginados, con los últimos, con esos hermanos y hermanas que han sido abandonados o abandonadas en el camino. A ti, Santísima Virgen María, te damos infinitas gracias. Te pedimos que con tu maternal intercesión ruegues por cada uno de nosotros, por el mundo entero, por cada sociedad, por cada cultura, pero en este momento muy en especial, que intercedas por nuestras autoridades, por esas políticas nacionales, locales y mundiales, para que sean guiadas por la fuerza del Espíritu Santo
de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Él que vive y reina en unidad y es Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien nuevamente para cada uno de ustedes, hermanos todos. Como ya habíamos dicho, el quinto capítulo de esta encíclica trata sobre la mejor política. Trata sobre la realidad política que todos ya conocemos, una realidad política que nos ha ido apartando del deseo de hacer política. Hoy todos tenemos concepciones del qué es ser político, concepciones que se apartan de la verdadera política que no solo nos habla la palabra de Dios, sino que también el magisterio de la Iglesia nos habla, porque todos ellos deberían de tener una conciencia moral para ir en busca del bien común. Necesitamos, nos guste o no nos guste, necesitamos de la política. Necesitamos de líderes que se dejen guiar por el camino de la verdad, de la justicia, del amor y de la misericordia. Una mejor política para poder tener un mundo sin fronteras, un mundo donde volvamos a soñar todos, donde nos detengamos a acompañar a esos abandonados del camino, una política humanizada, una política para el bien común, en especial de los más pobres, de aquellos que no tienen un techo, que no tienen un trabajo, aquellos a quienes no se les ha respetado desde el momento de la concepción y durante todo el transcurso de su vida. Una política para salir de la oscuridad y pasar a la luz de la verdad. Una política para poder tener un mundo abierto, un mundo con un corazón renovado, un corazón que sepa escuchar y dialogar. Hoy día muchos políticos solo andan buscando posicionarse, hacerse populares para luego llegar a ocupar un cargo y llegar a ostentar no solo tentaciones, sino también a enriquecerse de una manera ilícita. Esta carta, hermanos todos, Fratellis Tutti, nos va a cuestionar a nosotros, los que sin duda también tenemos que hacer política en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, y nos va a hablar de esa política que guía a toda una nación. Yo no sé cómo se encuentre en este viernes de dolores, en las vísperas de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en este domingo que ya se nos aviene, como es el domingo de Ramos, el domingo en que Jesús humilde va a entrar montado en un asno, va a escuchar la voz de todo un pueblo que le grita: Hosana, libéranos, libéranos hoy, Señor Jesús.
Si algo tiene necesidad el mundo el día de hoy es de liberarnos, de no depender de la economía, de ya no seguir creciendo esa deuda económica de los países tercermundistas, porque todos vivimos en un hogar común, en una casa común. Vayamos a escuchar las palabras que Pablo, el apóstol de los gentiles, habla de la vida que debemos de llevar los cristianos y que debemos de penetrar en la vida moral como también en la vida civil. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y está hablando en esta carta, en esta epístola, San Pablo a los romanos sobre la respuesta que debemos de dar nosotros los creyentes. Y dice en el capítulo 13, versículos del 1 al 3, que debemos de vivir sumisos a la autoridad civil. A pie de página de esta cita que vamos a leer, dice la Biblia de Jerusalén, Pablo está afirmando aquí el principio del origen divino que debe de tener toda autoridad. Toda autoridad que viene dada por Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 3a. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo de que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que se resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando obran el bien, sino cuando obran el mal. Esta es palabra del Señor. No debemos de temer, dice el apóstol Pablo, nosotros los creyentes, cuando bajo el discernimiento tenemos autoridades que han sido constituidas bajo el orden divino. Dice también que no debemos de temer a las autoridades, no debemos de temer a los magistrados, cuando ellos tienen una conciencia que les habla sobre la moral. Pero díganme hoy día, ¿quién de nosotros cree en esa justicia justa? En esa justicia que libera a los inocentes y que con amor y con misericordia juzga a los culpables. Pero terminaba diciendo la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, en el capítulo 13, versículo 3, en efecto, los magistrados no son de temer cuando obran el bien, sino cuando obran el mal. Aquí nos está abriendo las puertas esta carta del apóstol Pablo a los romanos para que nosotros vayamos al catecismo de la Iglesia Católica, al numeral 1749. Numeral 1749 del catecismo de nuestra Madre Iglesia Católica, que nos va a hablar de la moralidad de los actos humanos.
Porque si realmente nuestras autoridades, si realmente nuestros políticos, si realmente nuestros jueces, si realmente nuestros magistrados están actuando bajo la ley divina, dice, deben de tener una moralidad guiada por lo divino. Numeral 1749 del Catecismo de la Iglesia Católica. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Toda la sociedad, todos nosotros que hemos sido creados y que se nos ha dado la libertad, como dice el libro del Eclesiastés, capítulo 15, versículo 16, se nos ha dado la libertad de poder elegir entre el bien y el mal. Todos nosotros tenemos una moral. Todos nosotros tenemos voces interiores a la cual llamamos conciencia, que muchas veces nos dice lo bien y lo mal que estamos actuando. Sigo leyendo el numeral 1749. La libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus propios actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificados moralmente como buenos o malos. ¿Quién nos dicta si lo que hacemos, lo que decimos, lo que actuamos, lo que pensamos es bueno o malo? La moral que escucha la voz de la conciencia. Si nuestras autoridades realmente escucharan no solo la voz del pueblo, quien los ha elegido, sino escucharan la voz de Dios a través de la conciencia, tendrían la moral de poder andar con la frente en alto, porque todo lo están haciendo o lo deberían de hacer en busca del bien común. ¿Necesitamos o no necesitamos de los líderes? La respuesta es personal, pero esta respuesta también nos la va a iluminar el numeral 1899 del Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 1898 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hablándonos de la participación que debemos de tener en la vida social. Dice, toda comunidad humana necesita una autoridad que la rija. Esta autoridad tiene su fundamento en la naturaleza humana. Es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar, en cuanto sea posible, el bien común de la sociedad. Numeral 1898 del Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que toda sociedad, que toda comunidad necesita de autoridades, de líderes con conciencia moral que nos dirijan, que escuchen al pueblo para poder proclamar políticas en busca del bien común. Pero muchos de nuestros líderes han caído en la tentación. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 6,
versículo 24, y nos está hablando la palabra de Dios de ese discernimiento que tenemos que tener entre servirle a Dios y servirle al dinero, entre servirle al dinero o servirle al pueblo de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. O se sirve al pueblo de Dios, o se cae en la tentación del poder, de llegar a hacer hasta lo imposible por las tres grandes tentaciones que es el poder, el tener y el placer. El mundo entero, y en especial nuestros países tercermundistas, estamos empobrecidos porque se han aprovechado de los recursos económicos del pueblo. Si hay algo que disgusta a las autoridades, a los gobiernos, a los políticos, es este quinto capítulo de la encíclica Fratelli Tutti, donde la gracia divina está inspirando a su santidad el Papa Francisco a hacer un llamado a la conciencia, a la moral de aquellos que nos dirigen, de aquellos que solo se han aprovechado del pueblo, de aquellos que siguen queriendo comprar al pueblo, tal vez ya no con espejitos, sino con algunos regalos tecnológicos para poder ganar desde ya votos y poder llegar a alcanzar sus metas, no para el beneficio del pueblo, sino para su propio beneficio. Por eso decía el Evangelio según San Mateo, que debemos todos, en especial nuestros gobernantes, escuchar la voz de su conciencia si van a querer servir a Dios representado en el pueblo o van a querer servirse solo del pueblo para poder obtener dinero y riquezas. ¿Estamos o no estamos los cristianos, los laicos, obligados a comprometernos en la política de la sociedad? Si nosotros vamos al Catecismo Joven, al Yucat, vamos a ir a encontrar en el numeral 440 la respuesta más clara a esta pregunta. Numeral 440 del Yucat. Y dice, ¿están obligados los cristianos a comprometerse en la política y en la sociedad? Y viene la respuesta. Es una misión especial de los fieles, de los laicos, comprometerse en la política, en la sociedad y en la economía, según el espíritu del Evangelio, la caridad, la verdad y la justicia. Para ello, la doctrina social de la Iglesia les ofrece una orientación clara. La participación activa en la política de los partidos no es compatible con el ministerio de los obispos, de los presbíteros y de los religiosos. Deben de estar disponibles para todos. Somos nosotros los bautizados, los laicos comprometidos, los que estamos llamados
en busca de ese bien común a participar de la política. Una política que llegue a los más necesitados, una política que llegue a iluminar a aquellos que están viviendo en la oscuridad, en la pobreza, en la marginación, aquellos que tal vez el mundo ha pisoteado su dignidad, políticas que respeten a la persona por ser persona desde su concepción hasta el último momento de peregrinar por este mundo. Somos nosotros, dice, los que nos debemos de comprometer de lo local a lo universal. Si nosotros vamos ya a la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, sobre ese llamado al compromiso que tenemos todos los laicos, todos los bautizados, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, vayamos a leer el numeral 142 de Fratelli Tutti. Numeral 142 nos habla sobre ese servicio de bien común que debemos de tener en primer lugar dentro de nuestro hogar. Dice, hay que mirar lo global desde lo local. Hay que mirar lo global que nos rescata de la mezquindad casera, que nos rescata de solo estar viendo el derecho, como decimos popularmente, solo de nuestra nariz. Esa se llama, y lo dice su santidad el Papa Francisco, en este numeral 142, se llama mezquindad casera. Pensar solo en los tuyos y olvidarte de los demás, olvidarte que todos somos hermanos, hijos de un solo Dios. Cuando la casa ya no es un hogar, sino que es un encierro, un calabozo, lo global nos va rescatando porque es la causa final que nos debe de atraer hacia la plenitud. Cuando el hogar deja de ser hoguera y se convierte en una hielera. Cuando te encierras solo en tu hogar, cuando ya no te importa lo que está sucediendo a nivel mundial, eso dice su santidad el Papa Francisco en este numeral 142 de la Fratelli Tutti, se llama mezquindad. ¿Cómo está tu hogar el día de hoy? ¿Realmente en tu hogar se siente el calor del amor, el calor del diálogo, el calor de la escucha, el calor de esas tres palabras que ya nos las había dicho su santidad el Papa Francisco en otro documento sobre la alegría del amor, diciéndonos que las tres palabras, y también lo repite en el 6º capítulo sobre el diálogo, las tres palabras que no deben de faltar en un hogar es gracias, con permiso y perdón. Pero hay que decirlas con humildad, hay que decirlas con claridad, pero hoy estamos cayendo en la tentación de no hablar claro, de quedarnos callados, de que el hogar ya no sea una hoguera, sino se convierta en una hielera. Hay hogares que van por la era de hielo 2, por la era de hielo 3, porque ya no hay diálogo, porque ya no hay escucha, porque ya no hay comprensión, porque ya no hay perdón. Y cuestionaríamos si realmente
todavía hay el cimiento de todo hogar, que es el cimiento del amor, de esa entrega para que el otro sea feliz, para que tus hijos sean felices, para que tu cónyuge sea feliz. El cimiento es el amor. Necesitamos tomar el liderazgo en nuestro hogar. Necesitamos involucrarnos en el liderazgo, en la política comunitaria, en la política social, en la política gubernamental, en la política civil. Todos nosotros, los laicos comprometidos, necesitamos, nos guste o no nos guste, necesitamos de los líderes políticos, que no anden buscando solo ser populares, sino que busquen la mejor política. Y esa mejor política, dice el Papa Francisco, es la política que está puesta al servicio del verdadero bien común. Está puesta al servicio de la verdad para el bien de todos. Pero díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros realmente creemos en todas las cosas que nos dicen los políticos? Hay políticos que se enteran de que ya no les creemos y entonces sus asesores les recomiendan: mejor ya no salgas, mejor ya no hables, porque el pueblo ya no te cree, porque se escucha que el pueblo dice que no les estás hablando con la verdad, que no estás buscando el bien común, sino te estás dejando influenciar por intereses económicos, por esas pequeñas familias que gobiernan un país, que solo andan buscando crecer más en sus riquezas sin importar el pueblo, que es realmente la voz de la democracia. Y la voz de la democracia es una voz que se escucha, se reflexiona, y en base a esa voz del pueblo es que se debe de actuar en busca del bien común. Sigue diciendo la Fratelli Tutti, y vamos a ir al numeral 162 y 164. Numeral 162 y 164 de esta encíclica. Y dice el numeral 162: el gran tema que deberían de tratar los políticos en el bien común es el tema del trabajo. Promover trabajos para el bien del pueblo. Promover trabajos para que no hayan migraciones, atraer inversiones, para que los que viven en su patria encuentren un trabajo digno, donde el gran objetivo debe de ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo, para que no haya pobreza, porque la pobreza solo es una manifestación de un pueblo privado de trabajo y de la dignidad del trabajo. No solo darle trabajo, sino darle un sueldo justo, un sueldo digno con el cual él pueda sufragar sus necesidades básicas: techo, ropa, comida, salud y también distracción. Porque sólo así la persona en su dignidad va a tener una salud integral.
En ciertos contextos, sigue diciendo en numeral 162 y luego el numeral 163, en ciertos contextos es frecuente acusar de populistas a todos los que defienden los derechos de los más débiles de la sociedad. Para estas visiones, la categoría de pueblo es una mitificación de algo que en realidad no existe. Populistas que realmente no están pensando en el pueblo, sino solo están pensando en el voto del pueblo. Pero la verdadera política que necesitamos es la política de la verdad en busca del bien común. Numeral 164 de Fratelli Tutti. No hay, de hecho, vida privada si no es protegida por un orden público. Un hogar cálido no tiene intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad. Para que haya calor en la hoguera, tenemos que seguir promoviendo la legalidad del matrimonio como la base de la sociedad. Matrimonios entre hombres y mujeres, cuyo objetivo principal debe de ser la procreación. Pero hoy vivimos en un mundo donde quieren formar hogar, hombre con hombre, mujer con mujer, hijos adoptivos, pero no hijos que han nacido en una relación bajo la gracia divina, en el amor entre un hombre y una mujer. Las tentaciones de los políticos el día de hoy, como ya habíamos dicho, es el tener, el poder y el placer, y a eso esta carta encíclica le llama el egoísmo humano de los políticos. Egoísmo porque ellos solo andan buscando su bien común, solo andan viendo cómo satisfacen sus propias necesidades y llegan a caer en lo que dice la Carta Católica de Santiago, llegan a caer en su propia concupiscencia. Carta Católica de Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y dice la Carta Católica de Santiago, capítulo 1, versículos de 12 al 14. La prueba, las tentaciones. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Versículo 13. Ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y a esa concupiscencia política es a la que su santidad el Papa Francisco también le está llamando mezquindad política. Si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver por qué también esta carta encíclica ha llegado, diríamos, el pueblo, ha llegado a lastimar a ciertos líderes. Y lo va a decir la carta en los numerales 172 y 173. Numeral 172 y 173, que está hablando de esas organizaciones que ostentan el poder internacional, el poder mundial. Numeral 172. Sin embargo,
dice su santidad el Papa Francisco, al menos deberían de incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces. Organizaciones mundiales más eficaces. Tal y como lo dijo el presidente de la hermana República del Salvador, el presidente Bukele, en su participación en la Organización de Naciones Unidas, que dijo que ese sistema de citar a todos los presidentes para que viajen a Nueva York es un sistema ya obsoleto, cuando no deberían de desocuparse de las preocupaciones de su pueblo y simple y sencillamente a través de la tecnología deberían de conectarse para hablar los pocos minutos que les da la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, dice el numeral 172, al menos deberían de incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre, la erradicación de la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Numeral 173. En esta línea, recuerdo que es una necesidad la reforma tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países. Por eso es que muchos han criticado, no en el espíritu de la verdad, sino en ese espíritu de ellos, de su conciencia, de su moral que ha sido herida porque les está diciendo la verdad, que hay que hacer nuevas legislaciones, hay que buscar nuevas estrategias, nuevas políticas para que se erradique a nivel mundial el hambre, la miseria y se respeten los derechos fundamentales de todo hombre. Sigamos y vayamos a la política que se necesita. Y ya habíamos dicho que la política que se necesita es la política que vaya en busca de la verdad y del bien común. Numeral 177 de Fratelli Tutti. Y dice su santidad el Papa Francisco: me permito volver a insistir que la política no debe de someterse a la economía, que el gobernante de cada país no debe de estar supeditado a las pocas familias económicas que ostentan las grandes riquezas de los países, sino la política debe de ir en busca del desarrollo, de la dignidad de todas las personas, sin importar su creencia religiosa, sin importar si su raza, todos hermanos todos. Necesitamos, sigue diciendo el numeral 177, necesitamos una política que piense con una visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral incorporando un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. El político que está ejerciendo su autoridad bajo el orden divino debe de entender de que hay crisis en cada
en cada país, que nuestro país tiene sus propias crisis y dice su santidad que lo que tienen que hacer en primer lugar es escuchar y dialogar para luego replantear leyes que vayan en busca del bien común. Numeral 177 ya nos había dicho que sí necesitamos de esos políticos y que necesitamos de políticos que no se sometan al orden económico. ¿Y qué es lo que realmente necesita el político? Necesita, como se nos dice en esos retiros de iniciación, regresar a ese primer amor. Recordar primera de Juan, cuando nos dice, Dios es amor. Y de eso nos habla el numeral 180. Los políticos deben de tener amor por la política, amor por el pueblo. Numeral 180. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos. No son meras utopías. Exige la decisión y la capacidad para encontrar caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Eso es lo que debe de buscar el político en ese amor, que es el fundamento para buscar el bien común. Por esta razón, dice el numeral 181, por esta razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones. El amor no es solo el amor entre el esposo y la esposa, sino es ese amor que debemos de tener con todos los demás, a lo cual lo llama el numeral 181 a esas macro relaciones como las relaciones sociales, las relaciones económicas y las relaciones políticas. Numeral 183. Debe de ser un amor efectivo. Como diríamos nosotros, un amor no solo del diente al labio, sino un amor que se vea en los hechos, que se vea en acompañar en las necesidades en busca de las soluciones que está necesitando el pueblo, una caridad, dice el numeral 183, una caridad con su dinamismo universal que pueda construir un mundo nuevo. La caridad, manifestación del amor, numeral 184, está en el corazón de toda vida social sana y abierta. El amor está, dice, en nuestros corazones. Y me gusta cómo termina este quinto capítulo que hoy se ha constituido en la séptima enseñanza de este curso, cuando nos habla también en el numeral 195 de los trabajos que se realizan con amor, de esos trabajos que se realizan cuando somos partícipes de hechos que alegran el corazón del prójimo. Dice el numeral 186 de Fratelli Tutti: si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es por exquisita caridad, por exquisito amor, y si el político le construye un puente, eso también es una exquisita caridad.
No basta solo con ayudarle, sino hay que crearles fuentes, hay que crear fuentes de trabajo, hay que crear trabajos que sean dignos, trabajos que le permitan a la persona sentirse realizada. Y por eso es que todos nosotros, los laicos, bautizados y comprometidos, debemos de seguir misionando con la mirada puesta en el Señor, en busca de un mundo nuevo, de un mundo donde se ame y se respete a cada uno de nuestros hermanos. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle en esta enseñanza que nos dé la gracia de poder seguir misionando, de poder seguir trabajando en busca del bien de los demás. Padre bueno, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor Jesús, porque tú, a través del magisterio de la Iglesia, a través del catecismo, a través del Yucat, del catecismo joven, y a través de esta carta Fratellis Tutti, nos estás invitando a participar de la política en el hogar, de la política social y de la política civil. Nos estás llamando para que no solo le demos de comer al hambriento, sino que trabajemos para que pueda tener un trabajo digno, donde se le respete por ser persona, reconociéndolo a cada uno como nuestros propios hermanos. Te damos gracias, Señor. Queremos pedirte por todos los políticos que están dirigiendo nuestro gobierno, nuestro país y el mundo entero, para que ellos escuchen la voz de su conciencia, la voz que les va a guiar sobre la moralidad política, de lo bueno y de lo malo, para que les des la gracia de poder discernir y apartarse de sus propias concupiscencias, de las tentaciones del poder, del tener y del placer, para que te sirvan a ti, sirviendo y respetando al pueblo. Le pedimos también a nuestro hermano Santo Tomás Moro, que es el patrono de los gobernantes y de los políticos, que interceda ante Dios nuestro Señor por cada una de las autoridades que están dirigiendo tanto a los países tercermundistas como también a los países élite, para que respeten no solo a la humanidad, sino también para que respeten la economía, para que ya no se sigan endeudando los que no tienen y no tienen cómo pagar, para que no sigan endeudando a nuestras generaciones. Todo esto, Señor, te lo agradecemos bajo la dulce intercesión de María Siempre Virgen, de Santo Tomás Moro, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu, tú que vives y reinas en unidad y eres un solo Dios, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para ustedes, hermanos todos. Paz y bien para su familia. Que este domingo de Ramos, en que conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, humilde, sea una oportunidad para abrirle nuestro corazón, para dejar que Él limpie
nuestros pecados y entre a reinar con toda su gracia. Que tengamos una Semana Santa en paz, y los quiero invitar, por si alguno de ustedes se quiere interesar aún más en este tema, que puedan entrar a Google y bajar esta nota doctrinal que se llama Algunas cuestiones relativas al compromiso y a la conducta de los católicos en la vida política. Una nota doctrinal en tiempo, en noviembre del año 2002, cuando Joseph Ratzinger, hoy el Papa Emérito, era el prefecto de la fe, que es respaldada por la Congregación de la Doctrina de la Fe, donde nos dice que la política debe de ser una enseñanza constante. Nos habla de algunos debates culturales y políticos, nos habla del relativismo pluralista, nos abre la conciencia para no dejarnos engañar por aquellas personas que solo andan en busca de votos y que deben de buscar la recta concepción de la persona. Nos habla de las exigencias éticas y fundamentales que son irrevocables, como es el respeto a la vida, y en base a eso, ¿por qué no debemos de aprobar el aborto? ¿Por qué no se debe de aprobar la eutanasia? Que debemos de trabajar bajo la gracia en la ortotanasia. Y la ortotanasia es acompañar en sus últimos momentos a bien morir a todos nuestros hermanos. Un documento que contiene 10 páginas, cuando su santidad era el Papa Juan Pablo II. Así es que esperamos que cada día se nos estén abriendo más las expectativas para ser actores de un mundo nuevo. Paz y bien, y recuerden siempre que Cristo Rey nos ama y nos ama con amor eterno.